Bueno, vamos a ir dando comienzo a esta segunda ronda. La próxima ponencia se titula IA en el sector laboral, presentado por Clara Ferreras Velo y Daniel Jordanov Nikolov, de primero bachillerato. De los niños que están hoy en primaria trabajarán en empleos que aún no existen. Parece ciencia ficción, pero es una realidad que ya está llegando. Y en el centro de este cambio está la inteligencia artificial. Somos Clara y Daniel y os vamos a contar cómo la IA está transformando el trabajo y lo que eso significa para nosotros. Porque al final, Daniel, la gran pregunta es, ¿crees que la IA va a quitarte el trabajo o te va a ayudar a hacer uno mejor? Pues mira, Clara, para entenderlo primero tenemos que saber qué cosas la inteligencia artificial nunca podrá tener. En la primera imagen, como podéis ver, tenemos la tecnología. La IA es una herramienta muy potente, pero sin personas que la guíen no nos sirve para nada. En cuanto a la inteligencia humana, la IA analiza datos, pero no razona, no duda y no aprende como lo hacemos nosotros. En la tercera imagen tenemos el trabajo humano. Tomar decisiones complejas, asumir responsabilidades o liderar equipos seguirá siendo siempre un trabajo de personas. En la creatividad combina información existente, pero no crea ideas verdaderamente nuevas desde ya. Y la última es la empatía, que puede detectar emociones, pero no sentirlas ni comprenderlas de verdad. Volvamos a la pregunta del principio. ¿Los trabajos van a desaparecer? Primer mito. ¿La IA va a sustituir a todos los trabajadores? ¿Verdadero o falso? Es parcialmente falso. La inteligencia artificial sustituye tareas repetitivas, pero no a las personas. Eso sí, tenemos que ser realistas. Algunos trabajos sí que van a desaparecer, como ciertos empleos muy mecánicos o administrativos. Y otros van a transformarse. Por ejemplo, ¿van a desaparecer los ingenieros de datos? No, pero su trabajo cambia. De hecho, hoy en día ya usamos la inteligencia artificial sin saber programar buscadores, redes sociales o asistentes virtuales. Segundo mito, la IA solo afecta a trabajos tecnológicos. Es falso, está en educación, medicina, comercio, industria, arte, en todos lados. La respuesta es clara, depende de cómo la usemos. Si no aprendemos, nos sustituye. Si aprendemos a usarla, nos apoya y nos hace mejores profesionales. Vamos a ver ejemplos claros. Tenemos a una psicóloga, a un teleoperador online, a un mecánico y a un analista de datos. Un analista de datos antes buscaba patrones durante horas. Ahora la IA analiza miles de datos en segundos. Antes, la psicóloga se basaba en entrevistas y sesiones presenciales. Después, con la inteligencia artificial, apoyará el diagnóstico y el seguimiento. Pero la empatía y el criterio humano seguirán siendo esenciales. Un teleoperador online antes tenía atención al cliente lenta. Ahora usa chatbots que responden lo básico y las personas resuelven lo importante. Por eso hay habilidades que ninguna máquina puede reemplazar. Como la empatía, la creatividad, el trabajo en equipo, la pasión y la intuición. La inteligencia artificial acompaña, pero estas capacidades siguen siendo humanas. Y todo esto se relaciona con el ODS 9, Industria, Innovación y Desarrollo. El ODS 9 busca fomentar la innovación y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la sociedad, como bien hemos dicho antes. La inteligencia artificial encaja en este objetivo porque transforma el trabajo haciéndolo más eficiente y tecnológico. Y en un futuro, la inteligencia artificial nos ayudará a crear nuevos empleos y a mejorar los ya existentes. Así, el ODS 9 impulsa un trabajo más innovador, sostenible y adaptando al mundo digital el pensamiento crítico y la preparación para el cambio. Lo que intentamos decir con este ODS es que la inteligencia artificial está presente en la innovación y sirve para modernizar la industria y mejorar las infraestructuras. La IA no viene a quitarnos el futuro, viene a cambiarnos el juego. Hay que aprender a usarla, reinventarnos continuamente y construir oportunidades. Con adaptabilidad, superpoderes profesionales, eso es todo lo que nos puede dar la IA si la usamos bien. En este mapa mostramos cómo la IA se usa de diferente manera según el país. En Estados Unidos se centra en tecnología avanzada y servicios. En China, en la industria y la automatización. En países europeos, en salud, educación y con mucha importancia en la ética. Y en la India, en la agricultura, la educación y la sanidad.
Hasta ahora hemos visto cómo ha cambiado el mundo laboral con la tecnología y la inteligencia artificial. Por eso aquí aparece una idea clave. Antes la gente esperaba que le dieran un trabajo, pero ahora el futuro pasa por aprender a crear tu propio trabajo. La IA no elimina oportunidades, sino que cambia la forma en la que se acceden a ellas. Esto conecta con lo anterior. La IA no sustituye a las personas en general. Sustituye a quienes no se adaptan ni aprenden nuevas habilidades. Por eso la formación continua es clave para mantenerse en el mundo laboral del futuro. Y como conclusión de todo lo que hemos explicado antes, el trabajo del futuro no se busca como antes, se construye aprendiendo y adaptándose. La IA es una herramienta más, pero el verdadero cambio depende de las personas. Gracias y recordad. La IA no viene a quitarnos el futuro, viene a darnos superpoderes y aprendemos a usarlos. Ahora ha llegado el turno de Innovación para la Inclusión, Tú también cuentas, de Adrián Escudero y Nicolás Buitrón, de la Asunción. Buenos días, somos Nicolás y Adrián y hoy os vamos a presentar Innovación para la Inclusión. Tú también cuentas. Aquí se ven reflejados los contenidos que vamos a tratar en nuestra presentación. Y bien, cuando pensamos en este objetivo, también pensamos en nuestros compañeros y compañeras en nuestro entorno que enriquecen nuestra vida en muchas formas y merecen un ocio y educación igualitarios. Cada rampa, cada aplicación accesible, cada dispositivo adaptado es mucho más que un objeto. Es una puerta abierta a la autonomía y es un gesto que nos dice que tú también cuentas. El ODS 9 busca impulsar la industrialización sostenible, construir infraestructura resiliente y fomentar la innovación. Por esto creemos que mejorar la tecnología siempre supondrá un incremento en la calidad de vida de personas con discapacidad, haciendo el mundo un poco más accesible. Dando visibilidad a las personas con discapacidad, logramos que la ciencia avance significativamente, mejorando su día a día de una manera positiva. Ahora vamos a hablar de dispositivos de seguimiento ocular como un ejemplo de tecnología para la comunicación. Bien, pues los dispositivos de seguimiento ocular son aparatos que usan cámaras infrarrojas para detectar el movimiento de los ojos y que son utilizadas por muchas personas por su facilidad de manejo y la rapidez que proporcionan. Se utilizan mirándolos, controlándolos con la vista, mirando al punto deseado para accionar ese comando. Ahora vamos a hablar del dispositivo de acceso bucal MouthX. Es un dispositivo desarrollado por la empresa española Aurax, que está equipado con sensores joystick, siendo una férula dental que permite controlar dispositivos de manera totalmente plena, utilizando solo movimientos de cabeza, lengua y mandíbula. Es compatible con todos los sistemas operativos y tiene una batería de bajo voltaje, lo que le proporciona hasta una duración de 8 horas continuas. Algunas empresas siguen desarrollando aparatos como gafas o audífonos que traducen desde expresiones faciales hasta dobles sentidos, pero por desgracia la falta de inversión hace que muchas personas con autismo sigan soñando con estas mejoras para llegar a su día a día. Al igual que en otros ámbitos, las adaptaciones en el juego para personas con diferentes capacidades no siempre llegan a todos debido a una combinación de muros, pero sobre todo por los altos costes de producción. El juego favorece el desarrollo físico, psicológico, las relaciones sociales y la autonomía personal de las personas. Por esto creemos que hay muchas maneras de mejorar los juguetes y adaptarlos muy importantes, como a nivel auditivo, con dispositivos electrónicos que traduzcan sonidos a otro tipo de efectos, como vibraciones o luces, y que traduzcan los mensajes orales a mensajes escritos. Además, los juguetes con sonido deberían disponer de regulación de volumen y salida opcional de auriculares, ya que así se puede compensar el posible resto auditivo de todos los usuarios de estos productos. A nivel motor podemos añadir a las bases de los juguetes imanes o velcros para evitar movimientos indeseados durante el juego. Cuerdas para facilitar su arrastre o pulsadores para facilitar el accionamiento de los juguetes. Y que no exijan mucha rapidez de movimientos o que se puedan regular los tiempos de respuesta dependiendo de cada persona. En estructuras grandes que quepan sillas de ruedas.
Para adaptar juguetes a nivel visual, podemos incorporar sonidos, relieves o texturas que sustituyan o acompañen a un estímulo visual. además, en juegos de mesa hay puntos importantes como añadir relieves, velcros o imanes para evitar desplazamientos involuntarios y traducir las instrucciones o piezas al braille. A nivel intelectual los podríamos adaptar con un fácil manejo de todas sus funciones para poder jugar con autonomía y que sean atractivos. Esto permitirá mayor concentración e interés durante el juego. Además de que si son juegos de reglas, que tengan la posibilidad de ser simplificadas o reducir el número de estas para facilitar un poco el juego. Pero todos estos avances llegan a todos, pues las adaptaciones para personas con discapacidad no llegan a todos debido a una combinación de barreras que vamos a ver ahora. La barrera económica, puesto que la inversión no siempre se ve priorizada y además hay dificultades para el acceso a estas adaptaciones en zonas más remotas, así como barreras actitudinales como prejuicios o estereotipos que llevan a una discriminación social y a pensar que las personas con discapacidad son menos capaces de hacer las cosas. Generando falta de empatía y resistencia al cambio. Barreras físicas y geográficas. Las edificaciones y los transportes antiguos no se diseñaron pensando en la accesibilidad que necesitamos hoy en día. Barreras sistémicas y legales, debido a una falta de leyes claras y aplicables o dispersión de competencias entre muchas administraciones, además de la falta de sensibilización y el desconocimiento por la población en general de estas necesidades específicas que tienen las personas con discapacidad, además de su potencial. Dispersión geográfica. Los servicios especializados siempre suelen estar en las grandes urbes y discapacidades invisibles, que son dificultades añadidas para quienes tienen discapacidades no evidentes. Hemos realizado una entrevista a Eva Blanco Lagos, psicóloga y directora del Centro de Día de Asprona Bierzo para personas con discapacidad en Flores del Sil, Ponferrada. ¿Podrías contarnos brevemente en qué consiste tu trabajo con personas con discapacidad? Bien, pues explicado de manera simple, se encarga de la valoración de cada persona tras su ingreso, evaluando necesidad de apoyo, contexto, calidad de vida y conducta adaptativa, entre otras. Posteriormente, el resto del equipo y ella planifican los apoyos para esa persona para acompañarla y que se sienta siempre bien y desarrolle las capacidades que tiene. ¿Cuál es el mayor reto que encuentras en tu día a día profesional? Nos cuenta que es una pregunta complicada, pero que podría ser adaptarse al ritmo y a las necesidades de cada persona y asegurarse de que cada uno se sienta escuchado y respetado. ¿Qué rol deberían tener las administraciones y las empresas tecnológicas en la inclusión? Nos cuenta que si hablamos de administraciones públicas, deberían centrarse en garantizar los derechos de todas las personas y que las empresas tecnológicas privadas siempre deberían desarrollar sus tecnologías de manera que puedan ser utilizadas por todos independientemente de sus capacidades. ¿Crees que existe riesgo de que la tecnología aumente la brecha entre quienes pueden acceder a ella y quienes no? Nos cuenta que sí que hay brecha digital. Actualmente hay tecnología no accesible para personas con discapacidad. Muchas personas con discapacidad no pueden utilizar esas tecnologías sin la ayuda de otras personas. Concluye que sí, que la brecha digital puede aumentar debido a estos avances si no van de la mano de sus debidas adaptaciones. Y bueno, ahora nos comenta unas observaciones relacionadas con el ODS 9. Y nos cuenta que la innovación para la inclusión no debe limitarse solo a tecnología e infraestructura, sino también a cualquier tipo de herramientas y estrategias que fomenten la participación de las personas con discapacidad en la sociedad plenamente. Y además que lo importante no es solo la tecnología, sino el uso que le damos a esta. Las desigualdades en el acceso y el desarrollo tecnológico siguen siendo un problema especialmente que afecta a quienes más lo necesitan. Mientras se siguen invirtiendo millones en mejorar la vida con inventos de aquellas personas que ya gozan de algunos privilegios, hay muchísimas otras personas que siguen enfrentando barreras y muros que la innovación podría echar abajo.
La verdadera innovación no se mide solo en cifras, sino en sonrisas. Un niño que puede leer gracias a un lector de pantalla, una persona que recupera la movilidad gracias a una prótesis inteligente, una ciudad y un colegio que dejan de ser un laberinto y se convierten en un hogar para todos. Y ahora tenemos una frase de Berna Myers, que es una consultora de diversidad, autora, abogada y además fundadora y directora ejecutiva de Berna Myers Company, y fue vicepresidenta inaugural para inclusión en Netflix desde el año 2018 a 2023. Su frase es "Diversity is being invited to the party and inclusion is being asked students", que sería que la diversidad es que te invitan a la fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar. Aquí tenemos la bibliografía, aquí se ven reflejados los sitios de donde hemos sacado la información. Además la entrevista. Y muchas gracias. Se titula la de ahora, Construcción del futuro a base de plástico reciclado, presentado por Miguel Álvarez Fernández y Mateo Roa Mayoral, de segundo de bachillerato. A todos, somos Mateo Roa y Miguel Álvarez y vamos a presentar nuestra propuesta acerca de la construcción del futuro a base de plástico reciclado. Nuestro principal objetivo es que en el momento que haya terminado la presentación hayáis entendido lo mejor posible nuestra propuesta. También nos gustaría captar vuestra atención en todo momento, ya sea con imágenes, con datos clave, etc. Y por supuesto nos gustaría darle una segunda vida al plástico, transformándolo en productos útiles y sostenibles. Y bueno, una vez dicho esto, comenzaremos con la introducción acerca de este plástico. Este material representa una alternativa sostenible frente a los materiales tradicionales. Su utilización permite reducir residuos, disminuir la contaminación y cuidar el medio ambiente. Además, el plástico reciclado se emplea en la fabricación de ladrillos, tuberías y materiales aislantes. Esto contribuye al ahorro de energía y de recursos naturales en los procesos de construcción. De esta manera, promovemos un desarrollo más responsable y respetuoso con el planeta. Vemos que los ejemplos de nuestro día a día son abundantes, como bolsas reutilizables, juguetes, envases de alimentos, entre muchos otros. La importancia del uso del plástico en la construcción es enorme. Su uso permite reducir residuos en vertederos, evitando que grandes cantidades de plástico contaminen el suelo, ríos y océanos, y ayudando a prolongar la vida útil de los espacios de disposición de basura. Además, contribuye a disminuir la extracción de materias primas vírgenes, como petróleo y minerales, protegiendo recursos naturales limitados y costosos de obtener. El reciclaje de plástico también ahorra energía porque requiere menos electricidad y combustibles que producir materiales nuevos desde cero, reduciendo de manera significativa la huella ambiental de la construcción. Por último, como se dijo en la conferencia inicial, promueve la economía circular, fomentando la reutilización de materiales, la creación de productos sostenibles y un modelo de construcción con más eficiencia, responsable y comprometido con el ciudadano del planeta. El uso del plástico en la construcción tiene varias ventajas importantes. Una de ellas es su menor impacto ambiental, ya que al ser reciclado reduce la cantidad de residuos, disminuye la extracción de recursos naturales y requiere menos energía en su producción, ayudando a cuidar el planeta. Otra ventaja es la reducción en los costos de materiales, porque el plástico reciclado suele ser más económico que los materiales tradicionales, lo que permite construir de manera más accesible sin comprometer la calidad de la obra. El plástico también ofrece mayor durabilidad y resistencia, ya que es ligero, resistente a la humedad, a la corrosión y a muchos agentes químicos, lo que garantiza que las estructuras tengan una vida útil más larga y menos mantenimiento. Por último, fomenta la innovación en técnicas de construcción porque se pueden desarrollar nuevos diseños, materiales compuestos y métodos constructivos que aprovechan las propiedades únicas del plástico, impulsando la creatividad y eficiencia en el sector.
En este apartado mostraremos proyectos que aprovechan plásticos reciclados para crear productos sostenibles, funcionales y sorprendentes, demostrando que el reciclaje no solo cuida el medio ambiente, sino que también puede impulsar la innovación y generar soluciones prácticas para la vida cotidiana. En 2011, el diseñador neerlandés Dan Rosergate creó la Sea Chair, un asiento fabricado con plástico reciclado recogido del océano. Este proyecto buscaba concientizar sobre la contaminación marina y promover el reciclaje creativo. La silla combina funcionalidad y sostenibilidad, mostrando que el plástico puede tener una segunda vida útil. En 2015 se construyó el primer edificio hecho completamente de plástico reciclado en los Países Bajos. Este proyecto demostraba que los plásticos pueden sustituir materiales tradicionales como el ladrillo o el concreto. Además, reduce residuos y promueve soluciones arquitectónicas sostenibles. Brasil implementó en 2018 un proyecto de pavimentación utilizando plástico reciclado mezclado con asfalto. Este método no solo reduce la cantidad de residuos plásticos, sino que también produce calles más resistentes al desgaste. El proyecto es un ejemplo de cómo los residuos pueden transformarse en infraestructuras útiles. En México, en 2020, se construyó la primera casa ecológica usando plástico reciclado como material principal. Este hogar combina diseño sostenible y eficiencia energética. Además, el proyecto demuestra que los plásticos reciclados pueden aplicarse en la vivienda, contribuyendo al ciudadano del medio ambiente. La identificación de los obstáculos es vital para un futuro sostenible en la construcción. El futuro sostenible depende de cómo enfrentamos desafíos que parecen pequeños, pero que sumados pueden ser enormes. El primero, la percepción negativa del plástico. Muchas personas aún asocian el plástico con la contaminación y residuos, lo que dificulta la aceptación de proyectos sostenibles. Esta percepción limita la inversión y la participación ciudadana. La solución es educar sobre el reciclaje, mostrar unos usos innovadores y promover campañas de concientización. El segundo son las normativas restrictivas. Algunos países tienen leyes que limitan el uso de ciertos plásticos o de su manipulación, lo que puede frenar proyectos innovadores. La solución es trabajar junto con autoridades para adaptar regulaciones y crear incentivos que promuevan el uso de plásticos reciclados. Costes de producción. Procesar y transformar plástico reciclado suele ser más caro que usar materiales nuevos. Esto puede desalentar a las empresas y dificultar la expansión de proyectos. La solución es invertir en tecnologías más eficientes y establecer subsidios o incentivos para reducir gastos. Hay un asunto que suele preocupar a muchas personas y que merece nuestra atención, y es que el uso de plásticos reciclados reduce la cantidad de residuos que terminan en vertederos y océanos, disminuyendo la contaminación ambiental. Al reutilizar plástico se disminuye la extracción de recursos naturales y la producción de materiales vírgenes. Esto también ayuda a reducir la emisión de gases de efecto invernadero asociada con la fabricación de plásticos nuevos. Los proyectos innovadores fomentan la economía circular, transformando desechos en productos útiles. Además, promueve la conciencia ecológica en la sociedad y a la educación ambiental. La sostenibilidad se refuerza cuando se combinan tecnologías eficientes, diseño responsable y participación comunitaria. Así, los plásticos reciclados contribuyen a un desarrollo más consciente y respetuoso con el planeta. Para finalizar nuestra propuesta, nos gustaría hacer una pequeña conclusión. Los plásticos reciclados han demostrado ser materiales versátiles y sostenibles, capaces de reemplazar parcialmente al concreto, ladrillo y otros materiales tradicionales. Su uso reduce residuos, protege recursos naturales y abre oportunidades para proyectos innovadores. Sin embargo, superar desafíos como costos y regulaciones es clave para su adoptación masiva. El futuro apunta hacia una integración más amplia en viviendas, infraestructuras y mobiliario urbano, combinando diseño, eficiencia y conciencia ambiental, con tecnologías avanzadas y políticas de apoyo. El plástico reciclado podría convertirse en un estándar de construcción sostenible. Muchas gracias a todos por vuestra atención.
Ha llegado el turno de la I+D+I como motor de cambio y oportunidad para la juventud, de Iván García y Carla Rodríguez de IES Los Sauces. Vas pasando tú. ¿A qué tenéis pensado dedicaros en un futuro? ¿Y si os dijéramos que muchos de esos trabajos probablemente serán reemplazados por la IA? Somos Iván y Carla y vamos a presentar nuestro proyecto. El futuro de las I+D+I como motor de cambio y oportunidad para los jóvenes. Vamos a tratar una serie de 8 puntos que van a ser la introducción, el papel del I+D+I en la economía, una comparativa entre países, la transformación del empleo, la creatividad como activo estratégico, oportunidades para los jóvenes, España ante el reto del futuro laboral y, por último, una breve conclusión. Comenzamos con la introducción. El mercado laboral está cambiando muy rápido gracias a la ciencia, la tecnología y la globalización. Algunos empleos tradicionales están desapareciendo y aparecen trabajos que antes ni existían. Por eso, el I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, es clave. Es el motor que impulsa el futuro profesional en España y nos ayuda a crear oportunidades reales. El I+D+I convierte ideas locas en soluciones que cambian la vida de todos. Incluso tu comida de microondas empezó como una idea loca. Además, esto genera empleo de calidad, más productividad y crecimiento económico. Es decir, más empleos creativos y menos empleos aburridos. Aquí podemos ver un gráfico que muestra el total de inversión en porcentaje de diversos países. Mientras potencias como Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur o Japón lideran la inversión global, España se mantiene por debajo de la media europea, generando una gran brecha de competitividad. Esta falta de inversión deriva en una menor innovación, empleos de baja cualificación y la fuga del talento joven, evidenciando que apostar por el I+D+I es la única vía para asegurar el futuro del país. En el futuro, muchos trabajos actuales dejarán de existir tal y como los conocemos. La automatización y la digitalización eliminarán tareas repetitivas, pero también crearán nuevas oportunidades. Están surgiendo perfiles profesionales como científicos de datos, ingenieros en inteligencia artificial, diseñadores de experiencias digitales o especialistas en sostenibilidad. Al mismo tiempo, las empresas valorarán cada vez más habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación y el trabajo en equipo. No solo importará lo que sepamos, sino nuestra capacidad para aprender de forma continua y reinventarnos. La formación ya no será una etapa concreta de la vida, sino un proceso constante. En relación con lo que acaba de comentar mi compañero Iván, os proponemos un reto. ¿Alguien me sabría decir cómo dividir esta figura en 4 partes iguales? Aquí podéis ver la solución. Al punto que queremos llegar con esto es que actualmente la creatividad es muy necesaria. Es como nuestro superpoder. Las empresas que no fomenten innovación morirán de aburrimiento empresarial. Por eso, invertir en I+D+I no es solo sobrevivir, sino liderar. El futuro laboral depende de nosotros, los jóvenes. Necesitamos habilidades como pensamiento crítico, adaptabilidad y aprendizaje continuo, pero también necesitamos mezclar áreas como STEM con humanidades digitales, fomentar el emprendimiento y conseguir que las políticas públicas nos echen una mano. Si hacemos esto, podremos convertirnos en los protagonistas del futuro laboral. La inestabilidad en el empleo, la salida de profesionales cualificados al extranjero y la escasa inversión en la investigación, desarrollo e innovación dificultan el avance del ODS 9, que promueve la innovación y el crecimiento industrial. Fortalecer la colaboración entre el sector público y el privado, impulsar la innovación y modernizar el sistema educativo contribuirá a construir un mercado laboral mucho más fuerte y mucho más competitivo.
A la conclusión a la que queremos llegar con todo esto es que la inversión en I+D+I es el único camino para generar empleo de calidad, estable y cualificado a través del valor añadido. Los nuevos pilares de este mercado se asientan en la creatividad humana y la adaptabilidad constante, exigiendo que los jóvenes adopten una hoja de ruta basada en la formación continua y una mentalidad abierta al cambio. Porque, al fin y al cabo, si no invertimos hoy en innovación, ¿cómo pretendemos liderar el mañana? Muchas gracias. La siguiente ponencia se titula Hoy Consciencia entre lo racional y lo emocional, presentado por Jimena Aro Guerrero y Alejandro Pérez Díaz, de cuarto de la ESO. Buenos días, somos Jimena Aro y Alejandro Pérez, alumnos de cuarto de la ESO del Colegio La Asunción Ponferrada, y hoy os venimos a presentar nuestro trabajo Hoy Consciencia. Antes de empezar, queremos preguntaros, ¿creéis que es posible encontrar un equilibrio entre lo racional y lo emocional? Como habéis podido ver, el título de nuestro trabajo se divide en dos palabras. Por un lado, oikos, que etimológicamente proviene del griego y significa hogar, y conciencia. Que aplicado a este ODS consiste en construir responsablemente, priorizando el beneficio humano y ecológico por encima del económico. Ya que nuestro objetivo es impulsar la construcción de infraestructuras que abracen la idea de hogar, es decir, que sean cálidas, accesibles y humanas. Estos son los temas de los que vamos a hablar a lo largo del trabajo, y dentro de la Agenda 2030 vamos a hablar del ODS 9, dentro de este nos vamos a centrar en la meta 9.1. Que consiste en desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad con el fin de apoyar el desarrollo económico y sobre todo el bienestar humano. A continuación os vamos a presentar la dualidad entre edificios que generan un desequilibrio tóxico y edificios que generan armonía vital. Para ello vamos a tomar como ejemplos el síndrome de edificio enfermo y el Feng Shui. Empezando con el Feng Shui, que literalmente significa viento y agua, es un sistema filosófico chino de origen taoísta que busca la ocupación consciente y armónica del espacio, influyendo positivamente en quienes lo habitan y favoreciendo su bienestar, salud y prosperidad. Aquí destaca su eficiencia y sostenibilidad. Aquí cabe destacar que no es una teoría científica, sino que se basa en principios prácticos que integran la cultura y las creencias tradicionales con la naturaleza. Y todo esto, aplicado a la infraestructura, estudia cómo la arquitectura y la decoración aportan energía positiva, armonía y equilibrio a sus habitantes. Dentro de sus características generales destaca que pretende traer prosperidad, ya sea durante la vida, la muerte o el mundo espiritual, impulsando la armonía y el bienestar general e integrando naturaleza y cultura. Además de que se basa en optimizar el chi o energía vital, una energía que está presente tanto en lugares como en seres. Esto lo realiza mediante la simplicidad consciente, mediante la colocación armónica de objetos, la mezcla equilibrada de materiales o la integración de materiales basados en los 5 elementos o wuxing. Uno de los 5 elementos es la madera, que utiliza formas verticales como son las columnas y colores verde y azul claro. Otro elemento es el fuego, representado con formas triangulares y los colores rojo, naranja y magenta. La tierra utiliza formas cuadradas y colores ocre, amarillo y beige. El metal se representa con formas circulares y los colores blanco, gris y plateado. Y por último, el agua utiliza formas onduladas y colores azul oscuro y negro. Siguiendo con las características generales, tenemos el mapa Bagua, que es un mapa energético que divide un espacio en 9 áreas, cada una de estas asociadas a un aspecto de la vida. ¿Pero cómo afecta el Feng Shui a las personas? Pues mejora las relaciones, ya que el orden reduce la sobrecarga mental, el estrés y las distracciones, además de generar claridad y productividad, lo que nos facilita la toma de decisiones. Esto, llevado al desarrollo personal, facilita la automejora y el autoconocimiento, ya que cuando el espacio cambia, cambias tú. El Feng Shui aplicado a las infraestructuras son formas en que los espacios están construidos, organizados y conectados para favorecer un flujo armónico del chi y alcanzar el bienestar, la armonía y la prosperidad. Dentro de sus características generales destacan, por ejemplo, los trazos curvos con ausencia de geometrías. El uso de materiales naturales. O que cada color y forma pertenece a un elemento.
El Feng Shui se puede aplicar a diferentes métodos de construcción. Empecemos con la arquitectura bioclimática, que es el diseño de edificios adaptándose al clima local para reducir el consumo energético, ya que se observa cómo funciona la naturaleza y se utiliza para el bienestar humano. Dentro de sus características destaca, por ejemplo, la orientación sur, utilizada para captar la mayor cantidad de sol posible en invierno y rechazar la mayor cantidad de sol posible en verano. Otro método de construcción consiste en la edificación con perspectiva de género, que consiste en diseñar espacios que tengan en cuenta las necesidades, experiencias y desigualdades que afectan de manera diferente a los hombres y a las mujeres. Dentro de sus características destacan la seguridad integrada, es decir, espacios con iluminación, visibilidad y sin puntos ciegos. O los datos desagregados por sexo para planificar sin sesgos. Y por último, entre otras, la participación de las mujeres en el diseño y la toma de las decisiones. Seguimos con la neuroarquitectura, que estudia cómo los elementos arquitectónicos afectan al sistema nervioso. Para ello, analiza cómo la luz, los colores, las formas, los materiales, los sonidos y la distribución espacial influyen en las emociones y en las conductas humanas. Dentro de sus características generales destacan la luz natural para mejorar el bienestar, la concentración o los ritmos circadianos, espacios flexibles que se adaptan a los distintos estados mentales, o la presencia de naturaleza para aumentar el confort y la conexión emocional. Un ejemplo de edificio que utiliza el Feng Shui es la Torre Trump en Nueva York, que en su diseño utiliza la rueda de los 5 elementos en los cimientos para así equilibrar el terreno. Un ejemplo de arquitectura bioclimática es la Torre Reforma en Ciudad de México, cuyos materiales son 100% sostenibles. Un ejemplo de edificio con perspectiva de género es el Centro Cultural Mata en Buenos Aires, que su diseño es seguro e inclusivo y promueve la igualdad y la autonomía. Y un ejemplo de la neuroarquitectura es el Well Living Lab en Minnesota, cuyos colores y materiales proyectan calma. Como hemos visto, el Feng Shui es utilizado en distintos métodos de construcción, ya que tiene beneficios como un mejor rendimiento y eficiencia energética de los edificios, una menor emisión de carbono y, sobre todo, y más importante, una mejora y salud en el bienestar de las personas. Estos beneficios están promovidos por el Código Técnico de la Edificación en España. Esto tiene una relación con el urbanismo amable, ya que prioriza la escala humana, la inclusión, la accesibilidad y el bienestar, porque considera que las infraestructuras son un soporte para la vida cotidiana y no son solo función técnica. Todo esto tiene una correlación con 4 ODS, el 7, el 13, el 5 y el 11. En relación con el urbanismo amable, Francesco Camillo Giorgino es un arquitecto italiano que tiene famosos murales en Nueva York que denuncian las infraestructuras poco humanas y poco ecológicas. Su arte contribuye a crear entornos urbanos más humanos, agradables y emocionalmente saludables. A continuación os presentaremos el síndrome del edificio enfermo, que es el conjunto de síntomas que padecen al menos el 20% de las personas que trabajan o residen en un edificio como consecuencia de su diseño o su mal mantenimiento. Hay dos tipos, permanente o temporal, ya que algunos son rehabilitados. Aunque se considera síndrome del edificio enfermo, en verdad es un síndrome enfermante, ya que las consecuencias las padecen las personas. Cabe destacar que entre el 10 y el 30% de edificios de nueva construcción en Occidente padecen de este síndrome. Algunas de las molestias que sufren estas personas son tos, somnolencia, visión borrosa o dolores de cabeza. Y entre las enfermedades más destacables, lipoatrofia muscular y ojo seco. Las causas que generan esto pueden ser el contraste de temperaturas, los ruidos elevados o ultrasonidos, humedades escasas o excesivas y el exceso de aparatos tecnológicos. Esto genera consecuencias como una contaminación ambiental y acústica y ácaros y virus, entre otras. Entre sus curiosidades destacan que los síntomas se perciben principalmente por las mañanas. El personal más afectado es el de oficina y es mayoritario en servicios públicos. Se origina cuanto menor control tienen las personas de su entorno, es decir, entornos impersonales. El síndrome de edificio enfermo se ve reflejado en distintos métodos de construcción, que son edificios herméticos que, entre otras causas, tienen una falta de ventilación natural, mucho acristalamiento o escasas ventanas. Ya que son edificios diseñados para la eficacia, pero ignorando la salud humana. Otro método de construcción en el que se ve reflejado es el chabolismo vertical, que consiste en la concentración de muchas personas en infraestructuras con espacios reducidos en un entorno urbano habitable, pero con condiciones precarias y faltas de servicio. Dentro de sus características generales tenemos infraviviendas, hacinamiento, poca ventilación, moho o humedades. Esto se relaciona con los ODS 1, 2 y 3, ya que genera una desigualdad sanitaria, ambiental y social.
Algunos ejemplos son la Biblioteca Agustí Centelles en Barcelona y la Guardería El Roure también en Barcelona, que se encuentran en el mismo edificio. En 2013, 20 trabajadoras, bibliotecarias, limpiadoras y alumnos y alumnas de la guardería comenzaron a padecer estos síntomas. Las causas fueron la exposición a los campos electromagnéticos que desprenden los ordenadores, los suelos inteligentes y la poca ventilación. Como solución, se cerraron durante 3 meses para así rehabilitarlos. La Torre Agbar en Barcelona se construyó para la Compañía de Aguas de Barcelona en 2005. En 2007, 40 trabajadores y trabajadoras comenzaron a padecer estos síntomas. El Hospital Gregorio Marañón en Madrid se construyó en 2003 y también en 2007 17 trabajadoras del área de maternidad comenzaron a padecer los mismos síntomas. Las soluciones que se tomaron en este caso fueron sistemas de humidificación, mejoras en tomas de tierra y mobiliario para reducir la electricidad estática y la ventilación natural. A día de hoy son referentes en la adopción de nuevos protocolos de la salud laboral. A lo largo de nuestro trabajo hemos decidido materializar la teoría y para ello hemos hecho un análisis de edificios en Ponferrada. El análisis ha sido hecho mediante encuestas compuestas por 45 preguntas en las que se hablan de esos temas y en las que se pregunta qué se ve y cómo se siente. Cada pregunta tiene una respuesta correcta, sí o no. Las posibles respuestas son sí, no o a veces. Se suman los aciertos, los errores y el a veces esto da lugar a la puntuación. La puntuación es analizada y cabe destacar que de los 9 edificios analizados, 4 entrevistas fueron a mujeres y 5 a hombres, con al menos 4 años de antigüedad en el edificio. El campus de Ponferrada de la Universidad de León, que recibió un premio de arquitectura por la Junta de Castilla y León, el Colegio de la Asunción Ponferrada y la Térmica Cultural, que se construyó como edificio inteligente, son los mejor valorados. Por otro lado, la Iglesia El Buen Pastor, calificada por el diario El País como uno de los edificios más importantes de la arquitectura sacra, el Pabellón Lidia Valentín o el Centro Comercial El Rosal han obtenido buenas puntuaciones, pero tampoco impecables. El edificio minero, donde se encuentran instituciones como el Consejo Comarcal u algunos medios de comunicación, que se construyó como inteligente en la teoría, sin embargo en la práctica resultó no serlo, la Tesorería de la Seguridad Social y el Hospital del Bierzo son sin duda los peor valorados. Las conclusiones de este análisis son: los 2 edificios mejor valorados son centros educativos. Para el campus de la Universidad de Ponferrada escogimos a un alumno el cual obtuvo un total de 36 respuestas correctas y para el Colegio de la Asunción hemos entrevistado a un profesor nuestro que ha obtenido 35 respuestas correctas. Esto se debe a ventilación adecuada, colores tranquilos, orden y poco ruido, entradas amplias y luminosas y nuevas tecnologías que ayudan en lugar de entorpecer. Para la Tesorería de la Seguridad Social entrevistamos a un trabajador. Este edificio obtuvo tan solo 14 respuestas correctas. Para el Hospital del Bierzo entrevistamos a una trabajadora y este edificio obtuvo tan solo 11 respuestas correctas. Su mala valoración se debe a áreas sin ventilación con ventanas que no abren, zonas húmedas o barreras arquitectónicas. Como bien sabemos, el ODS 9 propone industria, innovación e infraestructura. Pero creemos que hoy falta una palabra imprescindible: consciencia. Ya que, como hemos visto a lo largo del trabajo, los edificios más innovadores son los que contienen elementos más perjudiciales para la salud. Por ello, creemos que falta consciencia a la hora de innovar. Jimena, en el futuro que nos espera, la inteligencia artificial puede diseñar y construir infraestructuras, priorizando responsablemente el beneficio humano y ecológico por encima del económico. ¿Crees que es posible un ODS 9 con consciencia? La inteligencia artificial puede transformarnos en príncipe y princesa de Disney. Puede crear nuestro propio avatar e incluso puede hacer que Alejandro y yo tengamos la misma altura. Os preguntaréis, ¿qué nos ha llevado a plantear este trabajo de la consciencia? Según la ley de Moore, la capacidad de cálculo y procesamiento de un ordenador se duplica cada 2 años. Esto, llevado al caso de un ser humano modificado genéticamente para obtener el mismo conocimiento, nos llevarían 9 meses de gestación y 15 años de formación. El problema es que durante este tiempo el ordenador ya habrá multiplicado por 1 millón su capacidad de cálculo. Esto significa que tenemos ante nosotros una tecnología que, si no se gestiona bien, las consecuencias pueden ser impredecibles. Detrás de cada infraestructura tiene que haber humanidad, al igual que detrás de cada avatar hay un ser humano. Los seres humanos nos entendemos cuando nos miramos a los ojos, cuando nos podemos tocar. ¿Os imagináis habitar en un edificio construido con una mirada racional y no emocional? Detrás de cada infraestructura tiene que haber una mirada humana. Por lo tanto,
Por lo tanto, rebasando nuestro objetivo y contestando a las preguntas, ¿es posible un ODS no con conciencia? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre lo racional y lo emocional? Creemos que sí, ya que la tecnología impulsa el futuro, pero solo el ser humano debe decidir hacia dónde. Estas son las fuentes de las que hemos sacado la información. Existen edificios que enferman, sin aire ni corazón. Edificios con vida compuestos por luz y color. No solo hay que tener en cuenta la funcionalidad. Es la conciencia la que puede sanar. Muchas gracias. La desmantelación industrial española por Jacobo López y Pablo Reguera del Colegio San Ignacio. Buenos días, vamos a dar paso a nuestra presentación. Yo soy Pablo Reguera Arias del Colegio San Ignacio y este es mi compañero Jacobo y juntos vamos a adentrarnos a este proyecto que hemos hecho en conjunto. Trata sobre la industria y la Unión Europea y cómo se ha desmantelado a lo largo de estos años desde su entrada en el 86. Primeramente vamos a hablar sobre la introducción de esto. Este es un análisis que aborda cómo la entrada de España en la Unión Europea influenció la pérdida en su industria tradicional. Se valorarán los factores que motivaron estos cambios estructurales y sus repercusiones económicas y sociales, fundamentales para comprender el devenir industrial del país. La pérdida de la industria española y su desmantelamiento por la Unión Europea. Tras la incorporación, España sufrió pérdidas industriales tras entrar en la UE en el 86, porque muchas empresas poco competitivas no resistieron a la eliminación de ayudas públicas y la competencia europea. Sectores como la siderurgia, minería, astilleros y textil redujeron la plantilla o cerraron directamente, provocando desmantelamiento parcial de la industria tradicional. Esto transformó el modelo productivo, reduciendo el peso industrial y el PIB y aumentando la dependencia de servicios y construcción. Ahora voy a hablar sobre el impacto de la entrada en la Unión Europea en la industria nacional. La integración en la Unión Europea trajo consigo una apertura de mercados y mayor competencia internacional que afectó negativamente a los sectores industriales nacionales. La adaptación a normativas y políticas europeas impulsó una transformación que resultó en la reducción de la capacidad productiva local y el cierre de muchas empresas. Esto se produjo porque al abrirnos a países en vías de desarrollo, estos países tienen un menor coste de producción, por lo cual nuestras empresas se trasladaron allí para producir, por lo que redujo los empleos aquí en nuestro país. En este gráfico mostramos por regiones cómo ha disminuido el empleo en cada sector. Por ejemplo, vemos aquí en las regiones que más representación industrial tienen en España y con sus respectivas industrias. El segundo gráfico explica que España no se desindustrializó, sino que se hizo más que lo hizo más que los socios europeos, excepto algunos países muy especializados en servicios como Luxemburgo. Podemos ver que antes el PIB en 1985, antes que entrara España en la Unión Europea, pues era mucho mayor que ahora. Esto teniendo una tendencia clara de pérdida de 14 puntos en el PIB y 16 puntos en el empleo en 38 años. Factores clave: la deslocalización y desmantelamiento de la industria. En los factores principales destacan la competencia externa, los cambios tecnológicos y políticas de liberación. Estos elementos provocaron que muchas industrias españolas se trasladaran su producción a países. Esto ya lo comenté antes.
acelerándose el desmantelamiento del tejido industrial tradicional, con consecuencias significativas para nuestra economía y para nuestro empleo. Consecuencias económicas y sociales para España. El desmantelamiento industrial provocó una pérdida significativa de empleo y afectó a comunidades enteras dependientes de la industria. Hubo un aumento en la desigualdad económica y social, con un impacto negativo en el crecimiento regional. Estos cambios obligaron a España a reorientar su modelo productivo hacia sectores más competitivos y modernos. Energías y su futuro en España. ¿Dónde estás? Vale. El cambio a energías renovables ha generado un aumento de los costes energéticos. Este fenómeno plantea desafíos económicos, especialmente para consumidores y sectores industriales. Sin embargo, la inversión en otras fuentes es clave para la independencia energética y la reducción de emisiones a largo plazo. Nosotros vamos a proponer la energía nuclear como sustituto o como energía complementaria a estas energías renovables. Beneficios y potencial del uso de la energía nuclear. La energía nuclear ofrece una fuente estable y de alta capacidad que complementa a las renovables. Es eficiente en emisiones bajas de carbono y puede garantizar el suministro energético constante. Su desarrollo controlado puede ser una pieza fundamental en la transición energética española. No pasa para atrás. Aparte de ser una pieza fundamental, gozaríamos de energía nuclear en España porque disponemos de los minerales necesarios para producirla, pero aquí actualmente se prohíbe su extracción de estos minerales. Conclusiones sobre la transformación de España. 1. La entrada de España en la Unión Europea aceleró un proceso de reconversión y desmantelamiento industrial. 2. Se produjo una fuerte pérdida de empleo industrial, especialmente en las regiones como Asturias, País Vasco y Galicia. 3. El peso de la industria en el PIB y en el empleo ha disminuido de forma continuada desde 1985. 4. España se ha desindustrializado más que la media de la Unión Europea. 5. La economía española ha evolucionado hacia un modelo más basado en servicios y construcción. 6. La transición hacia energías renovables ha aumentado los costes energéticos a corto plazo. 7. La inversión en renovables es clave para la independencia energética y la sostenibilidad futura. 8. La energía nuclear puede complementar a las renovables como fuente estable y baja en emisiones. 9. La transformación económica de España ha tenido importantes consecuencias sociales y territoriales. Conclusión general de la presentación. La transformación industrial y energética de España ha sido profunda y compleja. La integración europea motivó cambios estructurales con efectos sociales y económicos importantes. La transición energética con énfasis en energías renovables, nuclear y carbón debe equilibrar sostenibilidad, seguridad y costes para lograr un futuro competitivo y equilibrado. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Vale, la siguiente ponencia se titula Technology and Soul, hacia una humanidad más humana. Martín Rodríguez y Álvaro Benavente Pérez son los que lo van a presentar de segundo de la ESO. Somos Álvaro y Martín y hoy os vamos a exponer nuestra presentación Technology and Soul, hacia una humanidad más humana. Estos son los contenidos que vamos a ver a continuación. El ODS 9. El ODS 9 busca construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible e inclusiva y fomentar la innovación. También busca desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y resistentes para mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico. Asegurar el acceso equitativo y asequible a infraestructuras, promover la industrialización sostenible y fomentar una industrialización inclusiva también son temas que el ODS 9 trata. Asegura el acceso equitativo y asequible a infraestructuras básicas como transporte y tecnología de la información. Promover la industrialización sostenible, fomentar una industrialización inclusiva que aumente
la contribución de la industria al empleo y a la economía, especialmente en los países menos avanzados. Tenemos menos tiempo, más miedo y más incertidumbre en todos los campos de nuestras vidas. Las prisas, la incapacidad para conciliar, la exigencia con la que la sociedad nos aprieta, nos hace desarrollar y buscar ayuda en la ingeniería y en la robótica. Los avances tecnológicos y científicos nos prometen beneficios extraordinarios, pero ¿son para todos? ¿Son para ayudarnos? ¿Podremos seguir pensando por nosotros mismos? La innovación tecnológica es uno de los puntos fundamentales del desarrollo sostenible en el siglo XXI. Ahora vamos a hablar un poco de qué es un robot. La RAE define la palabra robot como máquina electrónica programable capaz de manipular objetos y realizar operaciones. Un robot humanoide es un autómata diseñado para imitar la forma, apariencia y movimientos de un ser humano. Utilizan inteligencia artificial para simular comportamientos, reconocer rostros y voces y realizar tareas como asistencia personal, labores peligrosas o incluso animación, buscando la humanización. Y ahora vamos a hablar un poco de la historia de los robots, desde el más antiguo hasta uno de los más recientes. En la historia, el primer robot humanoide fue creado por la empresa Westinghouse en 1939 y presentado en la Feria Mundial de Nueva York en ese mismo año. Y aquí tenemos una imagen de cómo se veía actualmente. Seiki fue el primer robot móvil de propósito general en ser capaz de razonar sobre sus propias acciones. Wabot fue el primer robot humanoide a escala real del mundo. Fue creado por la Universidad de Waseda en Japón y presentado en 1973. Asimo fue un icónico robot humanoide diseñado por Honda a partir de 1986. Los robots de Tesla, o conocidos como Optimus o Tesla Bot, son robots humanoides diseñados para realizar tareas peligrosas, repetitivas o aburridas. Se anunciaron en el evento del Día de la Inteligencia Artificial de la compañía el 19 de agosto de 2021. Un dato curioso es que hace unos días China presentó el robot Iron, al cual lo tuvieron que desvestir para que la gente viera que era un robot, debido a las dudas del público. No son perfectos porque están hechos por seres humanos. Los altos costes hacen que no lleguen a todo el mundo. No son cálidos y podrían tener conductas problemáticas. ¿Podrían revelarse como en las películas? Pasa otra. Nos ayudan en muchos campos porque son más eficientes, más rápidos, más fuertes, pero más inteligentes, son más precisos y nos ayudan en el campo de la medicina, la ingeniería, la educación, asistencia a personas vulnerables y reducen la carga laboral y reducen costes. Nos hacen menos inteligentes cuando tenemos en un clic acceso a todo tipo de información. Ya no necesitamos memorizar, discurrir la solución a un problema o elaborar un discurso. ¿Sabríamos vivir sin un robot de cocina o uno que nos limpie la casa? En realidad me ahorran tiempo o me generan más necesidad. Y ahora hemos planteado algunas ideas. Robots trabajadores. Cada vez están más presentes en nuestros trabajos, aumentan la productividad, reducen costes operativos y mejoran la seguridad en tareas peligrosas o repetitivas. Tener un robot asociado a cada trabajador, tándem humano-robótico, para sustituirnos cuando estamos cansados o tenemos que atender y disfrutar de la familia y amigos, sin perder nuestro puesto de trabajo. Un dato curioso sería que mucha parte de la población no está de acuerdo con esto, porque muchos robots nos están quitando empleo. Robots ayudantes. Asistencia en hospitales, ancianos, tanto en sus casas como en diferentes instituciones. Asistentes en grandes superficies, como centros comerciales, aeropuertos y estaciones de transporte, para acompañar, informar y trasladar paquetería o maletas. Imaginemos que son accesibles para todo el mundo, a un precio razonable, que son un apoyo para personas en peligro.
de exclusión, vulnerables físicamente y mentalmente, que nos acompañan en nuestras penas y alegrías. Robots superhéroes, presentes en catástrofes ambientales, accidentes, pandemias y situaciones de máximo peligro como los conflictos bélicos. Imaginemos que ayudan a bomberos en grandes incendios, robots resistentes a grandes temperaturas y capaces de llegar a localizaciones difíciles. Robots que asistan a pacientes altamente infecciosos, sin riesgo para el colectivo sanitario y mitigando las secuelas de confinamientos y tratamientos. Robots exploradores, para investigar o llegar a entornos extremos, inalcanzables o peligrosos para los seres humanos, como la superficie de Marte, la Luna o las profundidades oceánicas. Imaginemos que la humanidad necesita colonizar o utilizar recursos de otros planetas. Serían los robots quienes nos prepararían el terreno, explorarían y nos ayudarían en el nuevo entorno. Pero, ¿por qué los hacemos tan parecidos a los humanos? Somos seres vivos sociales. Es más fácil aceptarlos, fascinación por replicar humanos, buscar cariño y calidez, generar confianza, empatía y tranquilidad emocional. Conclusión, la robótica no solo está transformando sectores como la salud, la educación, la atención a personas mayores o con discapacidad, sino que también está impulsando nuevas formas de producción automatizada y servicios inteligentes. Pero ¿por qué necesitamos que tengan un aspecto y una voz tan parecida a un Homo sapiens? Buscamos la calidez y la humanidad en la tecnología. Quizás cada día estamos más solos y aislados. Hagámonos preguntas que nos sacudan como sociedad. Las palabras del filósofo Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, en su discurso de agradecimiento nos hace pensar y nos dice: muchas veces sucede que el ser humano acaba convertido en esclavo de su propia creación. Aquí está nuestra bibliografía y esperamos que os haya gustado nuestro trabajo. Damos paso a la implementación de pavimentos permeables por Victoria Martín y Nora Fernández del Colegio San Ignacio. No os lo peguéis mucho, pero no lo alejéis tampoco. Este para adelante y este. Buenos días, somos Nora Fernández López y Victoria Martín Carranza del Colegio Diocesano San Ignacio y hoy os vamos a exponer los pavimentos permeables y cómo contribuyen a la sostenibilidad urbana paso a paso. Para organizar la presentación, primero definiremos qué son estos pavimentos, luego veremos los tipos que existen y finalmente hablaremos de sus beneficios concretos. Las ciudades modernas enfrentan retos relacionados con el cambio climático, el aumento de superficies impermeables y la gestión ineficiente del agua. Los pavimentos más empleados de asfalto y hormigón impiden la filtración del agua, lo que puede provocar encharcamientos e inundaciones, sobrecarga de los sistemas de alcantarillado, erosión y contaminación del agua por arrastre superficial. Como solución, surgen los pavimentos permeables, como infraestructura verde clave dentro del urbanismo sostenible. ¿Qué son los pavimentos permeables? Los pavimentos permeables son superficies construidas para soportar tránsito vehicular o peatonal, que tienen la capacidad única de permitir que el agua se filtre directamente al subsuelo en vez de correr por encima. Esto es fundamental para la gestión del agua en las ciudades, ya que reduce la escorrentía superficial que causa inundaciones y ayuda a recargar los acuíferos. Tenemos diferentes tipos de pavimentos permeables. Aquí profundizaremos en los materiales. El concreto permeable es hormigón con una estructura porosa. Es muy resistente y se usa típicamente en estacionamientos, donde necesitamos una superficie fuerte pero que nos drene bien. Adoquines intertrabados permeables. Son bloques que se colocan dejando juntas amplias para que se rellenen con material granular. Son estéticos y se usan mucho en aceras y zonas peatonales. La grava estabilizada se utiliza una rejilla o estructura de celdas, como se ve en la imagen, para contener la grava. Es ideal para caminos de acceso o áreas de bajo tráfico donde se busca un aspecto más natural. Existen otras variantes, como la mezcla de asfalto
o el uso de césped en rejillas, lo cual combina la estética y la comodidad. La ventaja clave de todos ellos es la sostenibilidad. Al permitir la infiltración, reducimos la necesidad de grandes sistemas de drenaje pluvial y ayudamos al ciclo natural del agua. La disposición de capas consta del pavimento permeable, luego dos capas llamadas agregado pequeño y agregado mediano que sirven para filtrar los contaminantes. Luego el agregado grande donde se almacena y se recolecta el agua y el geotextil, que es una tela de separación con la tierra. ¿Por qué son importantes? Reducen las inundaciones ya que disminuyen el escurrimiento superficial. Recargan acuíferos ya que permiten que el agua retorne al subsuelo. Mejora la calidad del agua. Filtra contaminantes. Y control del efecto isla de calor que permite una mayor ventilación subterránea. La gestión sostenible del agua urbana porque son una herramienta clave en ciudades resilientes. La metodología. En el proceso de instalación se llevan a cabo los siguientes pasos. En primer lugar, el diagnóstico. Se analizan y se detectan los riesgos. Sigue el diseño preliminar, en el que se define el tipo y los requerimientos. El dimensionamiento, que calcula la capacidad de infiltración y de drenaje. La preparación del terreno a través del acondicionamiento, excavación, nivelación y compactación. Finalmente, se instala y se lleva un monitoreo y mantenimiento 1 o 2 veces al año para mayor vida útil del pavimento. ¿Y cuáles son sus beneficios económicos? Además de los ambientales, tienen beneficios económicos importantes. A largo plazo, reducen los costes de mantenimiento y la necesidad de infraestructuras caras como alcantarillado o tanques de tormenta. También disminuyen los gastos por desbordamiento y alargan la vida útil del pavimento. En los beneficios en el mantenimiento en Ponferrada incluiría la prevención del levantamiento de aceras, reducción de encharcamientos, menor carga de los sistemas de alcantarillado, prevención de desbordamientos y fallos en la red y reutilización del agua no potable para otros usos como la limpieza urbana y el riego. Problema en Ponferrada. El 11 de junio de 2023 hubo una tormenta muy intensa en poco tiempo, lo que provocó un colapso del sistema de saneamiento y alcantarillado. Las consecuencias fueron las inundaciones en calles, garajes y viviendas, y las zonas más afectadas fueron la avenida Molina Seca y áreas cercanas al río Sil. Emergencias registró 52 avisos atendidos por bomberos. Aquí tenemos un mapa en el que podemos observar las zonas más compatibles con la implantación de pavimentos permeables debido a la cercanía con el río Sil y su bajo nivel. Zonas de implementación. En aparcamientos públicos y disuasorios para gestionar grandes volúmenes de agua de lluvia. En parques y áreas verdes para mejorar el drenaje interno y la salud de la vegetación. En las sendas peatonales y ciclistas para aumentar la seguridad y evitar charcos. En calles residenciales para calmar el tráfico y mejorar la calidad de vida. En entornos patrimoniales o turísticos para proteger edificios históricos como el Castillo de Ponferrada mientras se gestiona el agua. Y en equipamientos deportivos y escolares para hacer patios y accesos más seguros y sostenibles. En resumen, son los 6 tipos de espacios urbanos donde estas mejoras tienen mayor impacto. ¿Y por qué en Ponferrada? Aparte de porque es nuestra tierra natal, nosotras argumentamos que implementar pavimentos permeables en Ponferrada no solo es posible, sino estratégicamente importante por 2 razones principales. 1, por la configuración urbana, la forma en la que está construida la ciudad, su urbanismo, se presta a este tipo de soluciones, sin modificar el aspecto de la ciudad, sino mejorarlo. Y 2, por el clima de la comarca, que influye en la necesidad de gestionar el agua de lluvia de manera eficiente, pudiendo buscar soluciones sostenibles y eficaces. El uso de estos pavimentos en Ponferrada traería beneficios inmediatos a diferentes áreas del municipio, como la gestión de inundaciones, la mejora ambiental, etc. Las recomendaciones. De acuerdo con su implantación, nos parecería recomendable incluir las siguientes mejoras. Integrar pavimentos permeables en planes maestros de desarrollo urbano. La inclusión del mantenimiento anual para evitar su obstrucción. Impulsar políticas públicas que incentiven su adopción y la combinación de estos con otras infraestructuras verdes como jardines de lluvia y techos verdes. Para concluir, los pavimentos permeables constituyen herramientas esenciales claves dentro del urbanismo sostenible. La adopción de estos pavimentos supone un avance estratégico hacia entornos urbanos más sostenibles y resilientes. Por ello, mejor preparados frente al cambio climático, además de cumplir con el tema principal de esta ponencia, diversos objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030.
En el caso de Ponferrada, la implantación de pavimentos permeables representaría un paso significativo hacia un modelo urbano más sostenible y resiliente. Bibliografía de donde hemos sacado la mayoría de la información y esperemos que os haya gustado. Para finalizar, os dejamos con nuestro lema. Suelos que respiran, ciudades que viven, futuros que inspiran. Gracias por su atención. La siguiente ponencia se titula El Bierzo, Transformación y Futuro, presentado por Rose Brandi Cacelín y Alejandra Conde Fernández, de segundo de bachillerato del Colegio San Ignacio. Somos Alejandra Conde y Ros Barandica y hoy os vamos a presentar el Bierzo de las profundidades mineras a un horizonte de innovación. Primero os presentaré hablando sobre el legado del carbón, la transición y el futuro, y Rose os hablará sobre nuevas ideas, cómo desarrollarlas y el papel de los jóvenes. Primero, con el legado del carbón. La era de la energía oscura nos dejó un legado dual. Por un lado, la infraestructura robusta, como centrales térmicas y ferrocarriles. Por otro lado, el decisivo e inevitable, el cierre minero. Dejaron de ser el centro de la energía europea y de la noche a la mañana se encontraron una crisis que exigía no solo respuestas, sino una reinvención total. Si el pasado fue extracción, el presente y el futuro es la diversificación. No se trata de olvidar lo que fuimos, sino de capitalizar lo que tenemos para construir sobre cimientos sólidos. El Bierzo ha entendido que la supervivencia no es esperar, sino actuar. Por un lado, el sector agroalimentario de alto valor añadido. Aquí es donde la tierra habla por sí misma. Estamos hablando de denominaciones de origen protegidas. La manzana reineta y la pera conferencia no son solo frutas, son productos de alta calidad que combinan técnicas ancestrales con gestión moderna, como la viticultura heroica. Hablamos de viñedos en laderas empinadas, donde la mano del hombre es insustituible. Es un ejemplo perfecto de adaptación al medio y el mercado premium. Por otro lado, el turismo sostenible es el carbón de la fuerza bruta. El turismo es la belleza indómita. La riqueza natural es inmensa, como las médulas. Un paisaje creado en la minería romana, una cicatriz convertida en obra de arte natural. Es la metáfora perfecta. El paisaje creado por la minería antigua se convierte hoy en un motor de turismo. Por otro lado, la apuesta tecnológica es la industria relevancia, pero transformada. Ya no es industria pesada del siglo XX, como el Parque Tecnológico de Ponferrada. Es la respuesta inteligente, que busca atraer empresas de base tecnológica aprovechando infraestructuras energéticas y la mano de obra cualificada, como la logística, que es una excelente conectividad ferroviaria y por carretera. Por último, os hablaré sobre el futuro, como la descarbonización como oportunidad. La transición energética no es solo el adiós al carbón, es el nacimiento de nuevas infraestructuras. Las energías renovables, el Bierzo tiene el potencial eólico y especialmente fotovolcánico. Es la clave de la reutilización, convertir nuevos terrenos mineros e infraestructuras industriales en plantas solares. No construimos sobre la nada, sino sobre la historia. Y el desafío demográfico y la formación. El mayor obstáculo es retener y atraer el talento, como la formación, ya que la oferta educativa debe alinearse con las necesidades de nuevos sectores. Necesitamos una inversión continua en capital humano para asegurar que esta nueva industria sea más competitiva. Vale, ahora yo os voy a presentar tres nuevas ideas para el cambio, pero estas tres ideas no deben entenderse como proyectos independientes, sino como partes de un mismo modelo de desarrollo. Tienen el mismo punto de partida, que es el legado minero. Ponferrada cuenta con infraestructuras industriales, suelo disponible y una cultura técnica heredada de la minería. Este legado no se abandona, sino que se convierte en la base de un nuevo modelo, partiendo de la reconversión de espacios mineros. Los antiguos espacios mineros se reutilizan como centros físicos del cambio y en ellos se instalan laboratorios de innovación, espacios de formación y viveros de empresas y proyectos. Estos lugares dejan de ser símbolos de cierre para convertirse en espacios activos del futuro. En segundo lugar, estarían los laboratorios de innovación territorial. Dentro de estos espacios reconvertidos se desarrolla
el Laboratorio de Innovación Territorial, donde jóvenes, empresas y universidades colaboran en conjunto. Y por último, la economía circular y recuperación ambiental. Los proyectos que se desarrollan en el laboratorio se centran principalmente en la economía circular y energías limpias. Así, el propio territorio se convierte en campo de pruebas, donde se aplican las soluciones creadas y mejorando el entorno. Pero, ¿cómo funciona el sistema? Pues muy fácil. El espacio minero reconvertido aporta lugar y la identidad. El laboratorio de innovación aporta conocimiento y proyecto, y la economía circular aporta contenido, sostenibilidad y empleo. Todas estas ideas no funcionan por separado, sino como un mismo sistema, partiendo de la colaboración público-privada ya que las administraciones ponen el marco, los espacios y parte de la financiación. Las empresas locales aportan conocimiento real del territorio y las universidades y centros de FP garantizan innovación y formación técnica. A partir de ahí, la formación se adapta al Bierzo. No se trata de estudiar sin rumbo, sino de crear programas ligados a nuevas oportunidades. Energías renovables, rehabilitación ambiental, logística, tecnología aplicada, sobre todo al medio ambiente. Así, los jóvenes se forman para trabajos que existen o vayan a existir en el futuro. Y finalmente, ese conocimiento se convierte en proyectos reales gracias al apoyo y al emprendimiento joven, con financiación inicial, mentores y espacios como antiguos complejos mineros reconvertidos hacen que las ideas no se marchen del territorio. Como ya mencioné anteriormente, es muy importante los jóvenes, ya que no son el presente, sino que también no son el futuro, sino también el presente del cambio. En Ponferrada, gracias a su capacidad de adaptación e innovación, pueden asumir la transformación del antiguo modelo minero hacia nuevas formas de desarrollo más sostenible. Además, su conexión natural desde el minuto cero con las nuevas tecnologías permite aprovechar la colaboración entre administraciones, empresas y formación adaptada para convertir ideas en proyectos reales y en empleo. Por eso, el cambio no llega de fuera, sino que lo impulsamos nosotros mismos. Pero claro, todo suena muy bien en el papel, pero también nos enfrentamos a problemas reales. Como ya mencionó mi compañera anteriormente, un gran problema sería el territorio, que se enfrenta a el envejecimiento de la población, que dificulta el relevo regeneracional y la llegada de nuevas ideas. Otro obstáculo es la falta de inversión inicial, ya que muchos proyectos necesitan financiación para arrancar, lo que hace imprescindible la colaboración entre administraciones y empresas. Además, es necesario una formación especializada y adaptada a las necesidades reales y del territorio, para que los nuevos empleos puedan cubrirse con la población local. Si esto no se consigue, existe el riesgo de que todos estos jóvenes formados se marchen fuera, provocando una fuga de talento que frene el crecimiento. Pero claro, no todo es malo. También tenemos ciertas ventajas, ya que en el Bierzo es un territorio con una identidad muy fuerte, muy ligada a su pasado industrial y minero. Lejos de ser algo negativo, eso crea un sentimiento de pertenencia que facilita que las nuevas ideas y proyectos tengan apoyo social y arraigo. Además, contamos con muchos recursos naturales y patrimoniales y con antiguas infraestructuras que no están abandonadas, sino que esperan un nuevo uso. Esto permite reconvertir espacios en lugar de empezar desde cero. También hay un conocimiento técnico previo muy importante. Durante años se ha trabajado en sectores industriales y esa experiencia puede adaptarse a unas actividades más sostenibles e innovadoras. Todo esto genera un gran potencial para crear empleo joven, especialmente si se apuesta por la tecnología, sostenibilidad e innovación. Pero bueno, la parte mala que he dicho no hay que tomarlo como algo negativo, ya que con una buena estrategia puede convertirse en la clave del proyecto. Después de nuestra investigación hemos llegado a dos conclusiones. La primera: por un lado, miraremos el panorama completo. El Bierzo nos enseña una lección fundamental: su paso de un modelo extractivo a uno diversificado, con raíces agroalimentarias y patrimonio histórico. Es un ejemplo palpable de resiliencia. Y nuestra segunda conclusión fue que el futuro de Ponferrada depende de su capacidad para ofrecer oportunidades a los jóvenes. Invertir en innovación, formación y emprendimiento no solo impulsa la economía, sino que garantiza continuidad y el desarrollo de la ciudad a largo plazo.
Más allá del desarrollo económico, este proceso debe hacerse desde una perspectiva ética, poniendo a las personas y el territorio en el centro, apostar por innovación, y el empleo no tiene sentido si no es sostenible, inclusivo y pensado para las generaciones futuras. El verdadero progreso no es crecer bien, no es crecer rápido, sino crecer bien. Por lo que quiero que recordéis que nosotros somos el futuro. Muchas gracias. Es La minería en el Bierzo, transición hacia nuevas industrias, por Carlota López e Iria Vicente del Colegio San Ignacio. No os lo peguéis mucho, pero tampoco lo alejéis demasiado. Buenos días a los presentes y al jurado. Somos Carlota López Borrego e Iria Vicente Alves y venimos a presentaros nuestra ponencia acerca del paso de la minería hacia las industrias actuales de nuestra región. Para comenzar, contamos con un índice que redacta el orden en el que trataremos los contenidos descritos. Primeramente, queremos introducirles en la minería y lo que ésta supuso para nuestra tierra, ya que fue, durante muchos años, uno de los principales motores de nuestra economía local y de nuestra identidad, sobre todo en el siglo XX. Durante los últimos 150 años, el carbón, que tiene origen en la era paleozoica, ha sido la sustancia mineral más explotada de nuestra provincia. Encontramos cuencas mineras repartidas por el Bierzo, siendo Torre del Bierzo y Favero dos de los pueblos con mayor historia minera. Los primeros registros mineros fueron en el siglo XVIII, en la zona de Bembibre, donde se descubren varias capas de carbón mineral. En la segunda mitad del siglo XIX se da comienzo a la explotación de recursos carboníferos de nuestra provincia, junto al progresivo desarrollo industrial y urbano del país, donde ya se empieza a construir una red de ferrocarriles que facilitarán un transporte económico frente a los tradicionales carros. Por ejemplo, en 1918 se realizó entre Ponferrada y Villablino un trayecto que ayudó en el auge de la minería, sobre todo facilitando el transporte de los carbones desde la cuenca de Villablino hasta el resto de la nación. También coincide con la subida de precio del carbón y se abren numerosas explotaciones. Y ese mismo año nace la Sociedad Minera Siderúrgica de Ponferrada, la MSP, aunque poco después se produce el cierre de muchas de ellas por la baja rentabilidad y la nula dirección técnica, lo que da pie a una construcción de pozos verticales. Durante la Guerra Civil también se ganaron mucha importancia las cuencas leonesas por la búsqueda de una independencia energética, aunque esto acaba decayendo totalmente a principios de nuestro siglo por periodos de altibajos. En esta diapositiva vemos una cronología de la minería en nuestra comarca. Las primeras explotaciones carboneras nacen a finales del siglo XIX, pero lo cierto es que en la época romana ya comenzaba la explotación de oro en las médulas. Y como hemos mencionado antes, perdura con distintos altibajos hasta que en 2018 cierra el Pozo Salgueiro, en Torre del Bierzo, marcando el fin de una era. Bueno, las causas del declive de la minería son principalmente que el carbón extranjero se volvió mucho más barato y eso hizo imposible competir a nuestro país. También el cambio energético hacia gas y energías renovables. Y las normas europeas se pusieron mucho más estrictas en cuanto a energías contaminantes. Y, por último, el agotamiento de las minas y costes muy altos de explotación. Como resultado, esto dio una gran pérdida de empleos, mucha despoblación en la zona y una caída económica. Aunque a día de hoy también no existan muchos puestos en el sector, hemos de recalcar que la minería dio de comer a muchas familias en el Bierzo y llegó a tener más de 3.000 trabajadores en ella. Y probablemente muchos de vosotros tengáis o hayáis tenido familiares mineros. Con la transición industrial se desarrollan nuevas oportunidades de explotación de la economía, dejando atrás las minas, y por ello se crearon diferentes asociaciones y altas inversiones de dinero, como el Gobierno central, que ha destinado más de 4 millones de euros en 2026
para proyectos de energía limpia en la comarca a través de programas de transición justa, los cuales continúan gestionando ayudas para la restauración de zonas mineras y la implementación de soluciones de economía circular hasta 2030. Las nuevas oportunidades para el fomento de la economía son energía, turismo y agricultura. Empezando con la energía, la minería fue un recurso con gran poder energético, pero también tuvo numerosas desventajas. Por ejemplo, la contaminación, aparte de daños en el paisaje. A sus trabajadores les causó varios problemas de salud y accidentes, y después de su cierre un montón de desempleo, por lo que tras la revolución industrial se introdujeron nuevas formas de energía. Y a día de hoy el Bierzo se está posicionando como un referente en la transición energética, impulsando proyectos de energías renovables tras el cierre de la minería. Algunos de los aspectos clave han sido: hidrógeno verde y combustibles. El proyecto Compostilla Green lidera la fabricación de combustibles renovables y prevé 59.000 toneladas de combustible sostenible en 2029. El almacenamiento avanzado. La CIUDEN, que se encarga de investigar y desarrollar tecnologías relacionadas con la energía y la transición energética, utiliza baterías de ion litio, sodio azufre y flujo de vanadio para gestionar la energía energética renovable. Energía eólica y solar. Castilla y León es el líder en energía eólica, con 59 parques. La zona busca aumentar su capacidad solar fotovoltaica. Y por último, el potencial uso de la biomasa forestal como alternativa de energía limpia. Seguimos con el turismo, que es uno de los sectores con mayor oportunidad económica debido a los recursos encontrados en nuestra tierra. Nuestras propuestas son: apuesta por el producto local, oportunidades en el Festival del Botillo de Bembibre, que es un evento gastronómico y cultural que tiene lugar cada año desde 1973, para destacar el vínculo de la población con su embutido más característico. Este producto cárnico, de origen berciano, nos ofrece un acto cultural y una posterior cena de interés turístico que acoge a 1.400 personas. Por otro lado, tenemos las rutas proporcionadas de vino, que recorren bodegas, viñas y museos, combinando el paisaje natural con el storytelling del producto local. Y en cuanto al restablecimiento de infraestructuras, tenemos: en este sector destacamos el Museo de la Fundación Cultura Minera de Torre del Bierzo, que nos cuenta cómo era la vida en las minas, la iluminación, las herramientas y el equipamiento. Y también cuenta con la Mina del Oro, que es una mina original visitable que refleja el trabajo de los picadores. Y como propuesta personal hemos elegido el restablecimiento del Morredero. Este llegó a ser la tercera estación leonesa de esquí, llegando a tener 3 remontes, 2 refugios y cafetería. Fue cerrada en el 2008 por una avería en uno de sus remontes, pero a pesar de que se dejó de invertir en ella, aunque actualmente no tenga todos esos complementos, multitud de turistas se animan a ir, sobre todo cuando hay nieve. En cuanto a la agricultura, en nuestra comarca encontramos una transformación estructural, marcada por la modernización del regadío y el impulso de productos con sello de calidad. Y a pesar de que algunos de ellos actualmente tengan algunas dificultades de responsabilidad, hay inversiones clave para asegurar su futuro. Por eso, aunque se estén introduciendo nuevos cultivos, queremos seguir apostando en el Bierzo por el vino. Principalmente utilizamos la uva mencía para hacerlo y destacamos que en el Bierzo se encuentra la mayor producción de vino, de viñedo viejo en España, porque es la zona ideal para la viticultura, gracias a nuestros suelos ricos en minerales. Las cerezas, que se caracterizan por su gran calibre, sabor dulce, baja acidez y textura firme, además de ser ricas en vitamina C, E, potasio y hierro, entre otras. El aceite, que es de máxima calidad y tiene origen artesanal en Olivier, que sigue un proceso de métodos tradicionales como el ordeño y el vareo. La miel. Este bote es miel 100% natural y artesanal, sin filtrar, sin pasteurizar, sin aditivos y sin conservantes. No pasa por ningún proceso más que de la colmena al envase. Es miel Milflores, principalmente salida del castaño, aunque también del brezo y del roble, entre otros, y está producida por cosecha propia, realizada por mi padre en Torre del Bierzo. La ganadería. Sigue siendo un sector estratégico y tradicional que se caracteriza por ser extensiva. En nuestra comarca hay más de 2.000 explotaciones que apuestan por la calidad, la sostenibilidad y los recursos locales. Las principales producciones son de porcino, ovino y caprino, aunque la que más destaca es del vacuno, especialmente la ternera.
aunque actualmente está atravesando un momento complicado por la falta de matadero, que está debilitando este sector. Por ello, se están poniendo en marcha nuevos enfoques de nuestros recursos. Por ejemplo, el aprovechamiento de infraestructuras ya existentes, como se ha hecho con la Gran Corta de Fabero, que ha pasado de ser una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes de Europa a ser aprovechada para la creación de una ruta, descontaminando el terreno y recuperando la biodiversidad de la zona, además de obtener nuevos usos forestales, ganaderos, recuperación de fósiles y recursos educativos. También fueron creados unos 70 puestos a corto plazo. La agroalimentaria, antes mencionada, por la que se han creado asociaciones y convenios de impulso, a los que se suman distintos proyectos como la Feria Agroalimentaria de Bembibre, que se celebró en el Bembibre Arena la semana pasada, contando con 35 expositores nacionales e internacionales, o el Parque Agroalimentario del Bierzo, por el que la Junta apuesta buscando centralizar la transformación y la distribución de los productos locales. Y por último, la minería no energética, que se centra en proyectos de minerales metálicos, como el proyecto de Toral, que se enfoca en la extracción de plomo, zinc y plata para diversificar la economía, crear nuevos empleos y resurgir de alguna manera la minería subterránea. Por aquí os dejamos la bibliografía por si queréis acceder a una información más extensa. Aunque el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 sea un avance con grandes beneficios, queremos agradecer a todos los mineros del Bierzo. Y recordar que la minería dejó una huella aún presente en nuestra tierra y que el esfuerzo de sus trabajadores no será olvidado. Gracias por vuestra atención. Bueno, la última ponencia que vamos a tener por el día de hoy se titula El transporte, presentado por Paula Fernández San Miguel y Noa Martínez Ares, de cuarto de la ESO del San Ignacio. Vale. Hola, somos Paula Fernández y Noa Martínez, venimos del Colegio San Ignacio y vamos a hablar sobre el transporte. El transporte eléctrico simboliza el avance hacia un futuro sostenible donde la innovación y la conciencia ambiental se unen para transformar la forma en la que nos movemos y cuidamos el planeta. Aquí tenemos los puntos que vamos a desarrollar. Vehículos eléctricos. Un coche eléctrico funciona con un motor eléctrico alimentado por baterías recargables que se cargan con corriente eléctrica. Tenemos las ventajas y desventajas. Ventajas. Beneficios medioambientales como la reducción de la contaminación y el ruido, además de ahorros económicos por combustible y mantenimiento e incentivos fiscales. Desventajas. El costo inicial más elevado, la autonomía limitada en comparación con los vehículos de combustión y el tiempo de carga, que es considerablemente más largo. En León hay varios puntos de recarga disponibles en lugares como el restaurante Cocinandos, el Parador de León y puntos de Iberdrola en San Agustín. Por otras partes de España, como Andalucía, Madrid y Barcelona, destacan con muchos más números de puntos de carga. Podemos ver que donde más puntos de carga hay es en Barcelona, que cuenta con 1040, seguido de Madrid con 614. También destaca Sevilla con 206. Porcentajes de coches eléctricos en España. Como podemos observar, esto es un diagrama de sectores del porcentaje de coches en España. Podemos ver que la mayoría de vehículos usan gasolina, seguido de los de diésel con un 20,5%. Los vehículos eléctricos cuentan con el 5,5% de todos los coches de España. Podemos ver que el 71,3% es de gasolina, el 20,5% es de diésel, el 5,5% es eléctrico y por último el 2,7% son otros, por ejemplo los híbridos. Los coches eléctricos pueden mejorar principalmente en baterías más densas, baratas y duraderas, cargas más rápidas sin degradación, mejor gestión térmica para reducir pérdida de autonomía, infraestructuras de carga más estandarizadas y fiables, baterías modulares y fáciles de reemplazar, reciclaje más eficiente, mayor eficiencia
eficiencia en motores y aerodinámica y, por último, un software más preciso para autonomía y rutas. Por otra parte, vamos a hablar sobre los trenes de levitación magnética. ¿Qué es un tren de levitación magnética? Son trenes que flotan sin tocar las vías gracias a fuerzas magnéticas. Esto elimina el rozamiento, permitiendo que viajen mucho más rápido y con menos ruido que los trenes tradicionales. ¿Cómo funcionan? Funcionan mediante electromagnéticas MS y EDS. La electromagnética MS es usada en Alemania. Los electromagnéticos en el tren lo atraen hacia el riel. El tren flota a unos pocos milímetros y la estabilidad se logra con un control automático. La electromagnética EDS es usada en Japón. Imanes superconductores que repelen la vía. El tren flota varios centímetros y es estable en altas velocidades. Trenes de levitación magnética hemos analizado ventajas y desventajas. Las ventajas: velocidad extremadamente alta, no tienen fricción, por lo que tienen menos desgaste, son muy silenciosos y tienen mayor estabilidad y seguridad. Y las desventajas: tienen una construcción muy cara, necesitan vías especiales ya que no usan vías normales y tienen un alto consumo energético. No son compatibles con trenes tradicionales. ¿Dónde existen? Existen en Japón, líneas en pruebas, proyecto de Chuo Shinkansen, en construcción. China, tren Shanghái Pudong, en operación. Y por último, en Corea del Sur, línea Incheon. Pues aquí hay unas imágenes de cómo es un tren de levitación magnética y cómo son las vías. La tendencia es ir reduciendo los vehículos de combustión, ya que son los más contaminantes. Existen políticas de zonas de bajas emisiones y ayudas para fomentar este cambio. Se trata de aumentar los coches eléctricos e híbridos, usar energías limpias y más eficientes, incluir vehículos eléctricos, trenes de levitación magnética, transporte público avanzado, hidrógeno verde y mayor uso de bicicletas y movilidad activa, con el objetivo de reducir emisiones, mejorar la salud urbana y crear ciudades más limpias y silenciosas. Como podemos ver, hay una línea del tiempo sobre la revolución del transporte sostenible. Del 2000 al 2010, el primer impulso a los coches eléctricos modernos, expansión del transporte público electrificado. Del 2010 al 2020, nacen las ciudades con movilidad compartida, aumenta el uso de energías renovables en el transporte y se popularizan las bicicletas eléctricas. Y en el 2030, el futuro esperado, el sistema de transporte totalmente eléctrico o de hidrógeno, aerotaxis y vehículos autónomos en uso común y ciudades con transporte público 100% sostenible. Bueno, conclusiones. De los vehículos eléctricos. Impacto ambiental. No emiten CO2 ni partículas contaminantes, mejorando la calidad del aire urbano. El costo y el mantenimiento. El costo y el mantenimiento es menor debido a la simplicidad mecánica y ausencia de cambios de aceite. Baterías. La degradación de las baterías es baja, lo que garantiza su durabilidad a largo plazo. Y por último, el confort. Ofrecen una conducción silenciosa, suave y aceleración instantánea, siendo ideal para entornos urbanos. Sostenibilidad y eficiencia. Al ser eléctrico no toca las vías y no las desgasta. Velocidad superior. Supera fácilmente los 450-600 km/h, compitiendo con el transporte aéreo en distancias cortas y medias. Tecnologías de punta. Utiliza campos electromagnéticos y en algunos casos permite un desplazamiento suave y eficiente. Desafíos. La principal barrera es el altísimo costo de fabricación e instalación. Y por último, el confort, la ausencia de rozadura mecánica y vibraciones que proporciona una asistencia de viaje más silenciosa y cómoda. Y bueno, gracias por vuestra atención. Bueno, pues nada, lo tenemos ya aquí el veredicto del jurado. Y enhorabuena a todos y todas las participantes. Yo la verdad que me lo he perdido, no he podido estar antes, pero me han dicho que una maravilla, que cada año os vais mejorando y es difícil porque el listón está muy alto, porque la verdad que hacéis un trabajo increíble junto con todo el profesorado, ¿no? Así que enhorabuena. Y ahora, bueno, como alguien tiene que ganar, vamos primero con la categoría de rigor científico.
Y en este el ganador es Héctor Rico Pérez y Luna Rodríguez Teixeira, de primero de bachillerato de Los Sauces. Sí, 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 sí. Sí, sí. Enhorabuena. Felicidades. Foto. Bueno, pues continuamos con la categoría que más se adecua al ODS que tratábamos este año. Y ahí han ganado Victoria Liubenoa Mineva y Patricia Cardo Roblenudos. Enhorabuena. Bueno, la siguiente categoría, en cuanto a la claridad en la comunicación y capacidad de generar interés, que aquí están Adrián Escudero Sabugal y Nicolás Buitrón Blanco. Bueno, y ya con la última categoría, originalidad e innovación, y aquí Jimena Aro Guerrero y Alejandro Pérez Díaz. Bueno, y nada, pues enhorabuena a todos y a todas. Y ahora vamos con los diplomas, porque ya el esfuerzo de haber participado en sí también se merece un reconocimiento. Y además os vamos también a dar un detalle de una bolsita de tela de la Fábrica de Luz del Museo de la Energía, para que también os llevéis un recuerdo. ¿Vamos diciendo los nombres o qué? Sí, para que salgan también. ¿Están por colegios o no? No. Creo que sí. Vale. Los primeros las repartimos. Bueno, os vamos llamando para que vayáis recogiendo. Nora Fernández López. Sí. Bueno, empezamos por aquí y, vamos, y luego cada uno vaya diciendo que... vale, pero es que yo creo que es mejor ir así, que si no va a ser un poco lío, no sé. Y darle una bolsita. Vale, tú Valeria, si no, vale. Victoria Martín Carranza. Alejandra Conde Fernández. Alejandra Conde Fernández, Rousé Brandica Celim,
Carlota López Borrego. Gracias. Iria Vicente Alves. Y no os vayáis para hacer una foto luego todos con los diplomas. Por eso. Noa Martínez Ares. Paula Fernández San Miguel. Noa, Paula, vale. Noa Martínez Ares. Eres tú. Martín Rodríguez Rodríguez. Álvaro Benavente Pérez. Pablo Reguera Arias. ¿Eres Pablo? Sí, sí. Jacobo López Mejía. Jimena Aro Guerrero. Alejandro Pérez Díaz. Gracias. Espera. Gracias. Carla Rodríguez Sobejano. ¿Esta está doble? Roa Mayoral. Miguel Álvarez Fernández. Sara Fernández Prado. Bueno, ya sigue. María Fernández Estevez. Toma, te los damos. Toma, ahí va. No. Sara. María Fernández Estevez. María. No está. Daniela Viquey Roldán. Clara Ferreras. Clara Ferreras Velo. ¿Eres? María. María Fernández Estevez. Daniela. Clara. Daniel Jordanov Nikolov. Clara. Daniel, bien allí. Daniel. Adrián Escudero Sabugal. Adrián es este chico. Daniel. Adrián. Pues Adrián, ¿no? Adrián. Daniel. Nicolás Buitrón Blanco. Mira ahí ese chico. Antón Rodicio López. Nicolás. Antón Rodicio. Martina Vicente Barba. Bien, aquí ya. Martina, ¿no? Jimena Otero. Victoria Lubenova. Antón. Victoria, bien ahí. Patricia Cardo. También, mira ella. Mira ella, Patricia. Marta Martínez Rodríguez. Bien ahí. Elena Rodríguez Casado. Marta. Gracias. Elena, bien allí. Antonio Hernando Cristóbal. También viene allí ya. Paula Álvarez Rodríguez. Paula, viene ahí. Eva Freire Seoane. Eva, coge los dos. Eva vale. Y Paula, ¿no? María Alonso Blanco. María viene ahí ya. Manuel de Años Santalla. Viene allí. Iker González Colmenero. Manuel. Iker
Iker viene allí. Rodrigo. Rodrigo Vidal Cachón. Rodrigo viene ahí. Marcos López Blanco. Vienen ahí los dos. Iker. Iker, ¿no? Rodrigo y tal, vienen ahí los dos. Luna Rodríguez Teixeira. Rodrigo. Marco. Héctor Rico Pérez. Vienen ahí, son los indios. Ahí. Paula Rodríguez Cuevas. Paula viene ahí. Elisa Alonso Mielgo. Sara Estevez Díaz. Paula. Elisa. Saga. Manuel Vázquez Araujo. Bien allí. Lola Álvarez Rodríguez. Son estas dos chicas las últimas. Y Covadonga García Red. Manuel. Sí. Lola. No nos queda ninguno más. Ya está. Pues ya está. Ya la foto, ¿no? Venga, la foto. ¿Pasáis por aquí para la foto, para hacer una foto de recuerdo? Muy bien, fantástico. Hola, buena. Gracias. Muchas gracias. Iván García. Beatriz, ¿qué se encarga de la foto? Ya está. Sandra. ¿Qué se encarga de la foto? Sandra. Bueno, y Elena, Valeria, Mayra, ¿no? Por aquí. Creo que tengo que pasar para eso. Venid, claro, para acá. Ya, ahí. ¿Sabéis que estamos sostenidos? Ya dejé de